Muy buenas noches, para mí como siempre es un placer saludarles. Me siento muy contenta de estar nuevamente con ustedes para este nuevo video, que es una continuación del anterior y que de más está comentarles que me siento muy agradecida por todos los comentarios y las felicitaciones porque el video se volvió viral y bueno, se dieron muchas suscripciones en el canal de YouTube y les agradezco su aceptación, su admiración y todo su cariño. Y en ese orden de ideas quiero ofrecerles una continuación de este video para responder todas esas inquietudes que me manifestaron acerca de los temas que tocamos en el video anterior. Hay dos puntos que fueron de interés. Uno, el que tiene que ver con la conciencia. Me pidieron que explicara mejor lo que era la evolución de la conciencia. Y también que hablara un poco más sobre los destinos espirituales de Venezuela. Y tomando en consideración este interés, voy a tratar de ser muy breve, pero de explicar de una manera muy profunda lo que es la evolución en el planeta Tierra y cómo funcionan estas leyes espirituales para nuestro crecimiento personal y el determinar ese destino final que es la iluminación. Bueno, vamos a hablar de un concepto que es bien importante entenderlo. Y aquí te voy a pedir que si hay cosas que no te suenan, que te causan risa o que no las tomas con mucha seriedad, entonces simplemente déjalo. Este video entonces no es para ti. Estos temas son temas que ya pueden ser corroborados científicamente. Ya hay bases históricas sobre todo lo que te voy a decir. Y es evidente que se necesita menos escepticismo y más apertura de conciencia para conectarse con nuevos conocimientos, que son nuevos para nosotros tal vez en esta época contemporánea, pero en realidad son muy antiguos. Entonces voy a hablarte de un concepto muy particular y de allí se va a desprender toda una filosofía que nos va a ayudar a entender la evolución de la conciencia. Es el concepto de la enantiodromia. Este es un término griego para definir el ciclo de los opuestos, como algo que adversa a otro algo se puede convertir a la larga en lo mismo. Y este es un ciclo interminable. Para entender esto, voy a hablar de 3 leyes espirituales que son muy importantes, que son parte de las 7 leyes espirituales que están en el Kybalión, un libro espiritual, un libro que viene de una filosofía egipcia, de un maestro espiritual que se dijo posiblemente podría ser el dios Tot, que fue Enot en la corriente semita, en la corriente judía, que fue Hermes en la corriente griega, y que fue Hermes Trimegisto 3 veces grande, porque había sido grande ya en 3 culturas en Egipto. Y nos explicó el origen del universo y las leyes, la mecánica de la conciencia, que estaba supeditada a unas leyes específicas. Esas leyes específicas nos dicen que existe una ley de causa y efecto, donde la manifestación de la conciencia, que es un ciclo del día y la noche, de la oscuridad y de la luz, y así como en la Biblia nos dice que de la oscuridad se hizo la luz, en casi todas las tradiciones y mitologías antiguas se habla del caos, de una nada que no es la nada, que es lo inmanifestado, de donde surgió la materia, donde surgió el movimiento, el ritmo cosmogónico que dio a luz toda la diversidad de la vida, de todos los sistemas de vida que hay en la galaxia, que hay en todos los sistemas del universo. Entonces, de esa especie de ebullición, de esa especie de respiración brámica, como lo explican los hindúes,
que fue Brahma a través de su respiración, donde crea la primera expiración, donde se expande el universo, para después hacer una inspiración, que es una contracción, que es una forma muy alegórica para explicar el Big Bang científico. Ellos, todas estas culturas y la misma ciencia nos habla de una transformación cíclica del universo, y la manifestación de la ley de causa y efecto, que no es otra cosa que la ley de Newton, cuando Newton nos dijo que una fuerza que se ejerza encuentra una fuerza de resistencia de similar magnitud, pero con dirección opuesta. Y eso es lo que nosotros encontramos. Cada vez que ejercemos nuestra voluntad y tratamos de manifestarnos en la realidad, en esta dimensión, en este universo, se crea una fuerza contraria. Es una ley que nos contrarresta, que nos adversa. Y eso no solamente pasa en la mecánica de la física, también pasa en la mecánica psicológica del ser humano. Nosotros, así como un árbol tiene que vencer la resistencia a través de sus raíces y abrirse paso por la tierra para poderse alimentar, todos los seres vivos se les ofrece una resistencia. Hay una resistencia en el universo a tu movimiento. Y eso es necesario para la evolución. De hecho, todo lo que nos adversa nos pertenece. Somos parte de eso. Y nos podemos convertir en un movimiento rítmico de la naturaleza en aquello que adversamos. De ahí nace otra ley, que es la ley de polaridad. La ley de los opuestos. Existe un positivo, un negativo, un masculino, un femenino, un arriba, un abajo, un frío, un calor. Siempre vamos a tener un opuesto. Pero los opuestos se tocan. Es así como el hielo quema. Es así como las cosas comienzan a parecerse a las otras cuando llegan al punto cero. Entonces, en ese proceso evolutivo también hay algo que se llama la ley del ritmo. Y la del ritmo nos habla de ciclos. Ciclos que se repiten en la evolución, pero siempre se dan de una forma escalada o ascendente. Así que nosotros pasamos por un proceso de manifestación en la realidad cuando nos experimentamos en esta dimensión. Y acuérdense que conciencia es experimentación, según lo que les expliqué en el otro video. Y además esa experimentación nos hace ir a dos polos diferentes de la realidad. Y además eso tiene un ciclo que se repite, pero en una forma ascendente. Así que como es arriba es abajo, y aunque vivimos las mismas experiencias, las vivimos a otros niveles superiores. Entender estas tres leyes, y después explicaré las otras cuatro cuando tenga oportunidad y se dé un tema esencial para eso. Pero estas tres nos explican muy bien lo que es la enantiodromia. Es un proceso donde coexisten los opuestos. Para entender cómo se ha dado esto en la civilización y lo importante que es entender esto para ver cómo podemos vencerlo y llegar a un nivel evolutivo superior, les voy a hablar de algunos acontecimientos históricos que, aunque ya hay vestigios y hay bastante literatura sobre el particular, en el siglo pasado, que apenas fue ayer, nos la encontrábamos porque eran temas muy velados. Apenas es ahora cuando realmente se esclarecen algunas cosas, porque en la historia, aunque aparecen causas políticas, sociales y económicas para los hechos y los eventos trascendentales de la humanidad, es muy poco lo que se habla a nivel espiritual. Es muy poco de lo que se habla acerca de cómo el hombre ha visto su espiritualidad y cómo la ha manejado y cómo ha sido la punta del iceberg sobre todos los demás acontecimientos y todas las demás áreas de la existencia humana.
Entonces te voy a hablar de algo que ocurrió, que tal vez ocurrió muchísimo antes, en la época de los templarios, del Priorato de Sion, en la época de los asín, los asesinos musulmanes, y otras órdenes y otras logias que provenían de Egipto, de Mesopotamia, etcétera, etcétera. Pero es en la Edad Media, justo cuando la Revolución Francesa, justo cuando se da las campañas independentistas en América, que se logra cocinar, fraguar unas especies de logias que se van a convertir en instituciones durante el siglo XX y el siglo XXI. Estas logias gnósticas, conocedoras de conocimientos ocultos, ancestrales, que van más allá de simples rituales, porque van con el conocimiento también científico acerca de la energía, de la evolución de la energía, de la trascendencia de las almas. Se crearon y se solidificaron en una época donde la Iglesia Católica se había convertido en el enemigo número uno de las ciencias, de la tecnología, de la filosofía, de todo lo que atentara a las verdades que ellos promulgaban como un dogma. Todo lo que se salía de esa dominación dogmática era pasado por la cuchilla de la Inquisición. Y todos esos hombres que eran muy ilustrados, muy cultos, que tenían una preparación y además eran visionarios y que veían al mundo y al universo con otros ojos diferentes al que planteaba la Iglesia Católica, necesitaban espacios donde discutir y donde proponer sus ideas, donde germinar ese espíritu, tanto espiritual como filosófico, científico y además evolutivo que necesitaba el ser humano para crecer y para desplegar las grandes civilizaciones. Entonces son estos grandes estudiosos de las matemáticas, de la geometría sagrada, que eran los constructores de las catedrales antiguas, los grandes pintores, los grandes estudiosos de los textos bíblicos y de la literatura prohibida, que crean estas logias especiales. Una de ellas, que es una de muy importante, era la logia de los masones, la masonería, que cobró mucha importancia en Inglaterra y que de allí se entrenaron muchos de los libertadores, de los genios, estrategas que lograron cuajar la independencia en Norteamérica, en Centroamérica y en Suramérica. Allí nos encontramos personajes como Francisco de Miranda, que entrenó a Simón Bolívar, a José Martí y a otros libertadores que dieron origen a estas naciones. Pero las dieron como origen con una conexión espiritual de mucha altura. Muchos de ellos tuvieron contacto con seres espirituales de otras dimensiones, así se dice. Y yo profundamente lo creo porque definitivamente lo que escribieron, las cosas que conspiraban, los discursos que dictaban, hablaban de un hombre con libertad absoluta, con un sentido de compasión, con un sentido de prosperidad para todos los seres. Y ese era el nuevo orden mundial que de alguna forma ellos fraguaban para estas épocas. Pero también se mezclaron otras órdenes que se infiltraron hasta en la masonería y que trabajaron también independientemente de ella. Y una de ellas fue los Illuminati. Los Illuminati de Alemania. Ellos más radicales, aún mucho más aférrimos al control y al poder económico, sobre todo. También tuvieron un enemigo en común, tanto los masones como los Illuminati, que era la Iglesia Católica, y juraron acabar con esas bases de ese viejo mundo y emprender un nuevo mundo
donde se pudiera establecer un nuevo orden mundial. Solo que para ellos los intereses personales prevalecían. Porque en la enantrodromia, como tú verás, no, en la Tierra no existe ni bueno ni malo, todo es una mezcla de grises, un degradez de energías. Y así vemos cómo dentro de muchas cosas buenas están mezcladas las malas, o las no tan buenas, por llamarlos de otra manera, mucho más elevada. Así, estos grupos fueron cofundadores de instituciones, de gobiernos. Y durante la Segunda Guerra Mundial, este asunto se radicalizó un poco. Y tuvieron algunos retractores importantes, como fue el mismísimo Hitler. Hitler, que también era un estudioso, un carismático, que también creó su propia orden y era un estudioso de las ciencias ocultas. Y de eso encontramos suficientes pruebas de cómo se apasionó en buscar objetos místicos, como fue la lanza de Longinos, que fue la lanza que atravesó a Jesús y que se decía que quien la portaba tenía el poder de ganar todas las batallas. El Santo Grial, que se decía que quien bebía de él sanaba de todas las enfermedades y podía vivir eternamente. También buscó el manto de Turín, la arca de la alianza, que era esa arca que cuando se abría supuestamente derribó las murallas de Jericó y era capaz de acabar con ejércitos. También buscó las benditas calaveras de cristal de Mesoamérica, que tienen códigos encriptados y que se dice que traen ciertos poderes de sabiduría ancestral. Una conexión parece que con otras dimensiones. Buscó el bastón mapuche de uno de estos caciques que fue súper aguerrido y que logró ganar muchísimas batallas y que se decía que tenía ciertos poderes mágicos. Así que Hitler era un hombre que estaba asesorado, además sus colaboradores eran hombres que estaban muy metidos en las ciencias ocultas y que tuvieron hasta contacto con esta alquimista, esta mujer espléndida, con una sabiduría enorme, que escribió unos libros llamados La Doctrina Secreta, que son el compendio de la explicación del origen del universo y del surgimiento de todas las corrientes espirituales en el planeta Tierra y de la evolución que va a sufrir el planeta Tierra. Y esta mujer les dio suficiente información para ellos comprender algunas cosas que fueron las banderas que utilizaron para su conquista. Tanto es que Hitler se creía un misionero y se creía que tenía una misión espiritual, que utilizó de base el hecho de la raza aria. Cuando ese era un concepto que explicó muy bien Madame Blavatsky cuando habló del origen de las razas, y nos habla que la segunda raza raíz después de la Polaris era la hiperbórea. Y esta raza hiperbórea tenía sus simientes en un continente que estaba cerca de Groenlandia. Y luego descendió hasta el Tíbet, hasta el desierto de Gobi, y allí creó una civilización indoeuropea que de españoles, de Gran Bretaña, Escandinavia, Alemania, etc. Todos estos países europeos tenían esa herencia de la raza blanca caucásica que venía de unos dioses hiperbóreos, unos gigantes, los llamados Nefilim de la Biblia, esos gigantes que aparecen también en la mitología griega como los cíclopes, los hecatónquiros, etc. Y que están en otras literaturas espirituales de diferentes culturas. Es evidente que este concepto enloqueció a Hitler y lo llevó a una hegemonía que distorsionó mucho las enseñanzas esotéricas de la teosofía de Blavatsky y que realmente pretendió fue una conquista. Se fue contra los judíos, y los judíos eran cofundadores de la masonería y de otras logias espirituales que había en el planeta. Por ende, desapareció toda la masonería que había dentro de Alemania, porque los consideraba los enemigos del nuevo orden mundial. Sus enemigos más aférrimos eran los ingleses, y entre esos Winston Churchill, que era otro masón,
y se buscó como ayuda espiritual y soporte espiritual nada más y nada menos que ese brujo que han satanizado y que han considerado muy polémico por sus prácticas espirituales, como fue Aleister Crowley. Bueno, para no entretenerlos mucho con estos detalles históricos que son apasionantes, pero que en definitiva lo que los quiero dar es como un resumen para que me puedas entender lo que te quiero explicar sobre este nuevo orden mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron otras dominaciones de los Illuminati y otros objetivos Illuminati. Entre esos estuvo la revolución bolchevique y el surgimiento del comunismo. Cuando Marx saca su primer libro, El Capital, y hace un diagnóstico perfecto de la decadencia del capitalismo y de todas sus deficiencias, y habla de un sistema socialista que llama comunismo, donde prácticamente los 3 preceptos que lo acompañan son los 3 preceptos Illuminati: la eliminación de la propiedad privada, la eliminación de la familia y la eliminación de libertades individuales por un interés colectivo. Cosas que, si no las manejas muy bien, pasan a formar parte de un control y una manipulación de las masas. Ya en el segundo libro del Manifiesto Comunista de Carlos Marx se ve claramente toda esta infiltración Illuminati, y que sirve de base después para que se cree una dominación en Rusia, una especie de conquista. Se matan a todos los zares rusos y se empieza a conformar un nuevo tipo de gobierno que luego se va a importar a las Américas. Esta élite, que fue la que peleó en la Segunda Guerra Mundial y que pues tuvo empezó a controlar instituciones en todas partes del mundo, tanto capitalistas como comunistas, esta élite se convirtió en una amenaza para todo lo que estaba atentando contra sus intereses. Así que se infiltró en la economía, se infiltró en la política y se infiltró en la religión. Y ha sido partícipe de conspiraciones que hemos escuchado, como las conspiraciones de la Iglesia Católica, la muerte de Juan Pablo I, el gran escándalo del Banco del Vaticano, el atentado a Juan Pablo II, la muerte de Lady Di, las Torres Gemelas, hasta la supuesta llegada a la Luna, que aparentemente no es tan cierta. Así, toda esta élite ha estado metida en una serie de conspiraciones, de mentiras, de engaños, y que ha creado en el mundo una atmósfera de duplicidad, de dobles valores, de mentiras que son habladas como verdades, sobornos, traiciones, ejércitos mercenarios, asesinos a sueldo, cantidades de cuestiones muy abominables que han mantenido el status quo de esta alta dirigencia, de esta élite. Evidentemente, esta élite Illuminati, más que todo Illuminati, se infiltró también en América. Y su infiltración en América trajo como consecuencia que se crearan algunos conflictos importantes, porque la fórmula o la forma de trabajo de la élite, la forma de dominación, es a través de la generación de conflictos. Ellos apoyan un lado y apoyan el otro, apoyan la derecha y apoyan la izquierda, la financian, crean grupos adeptos y en ciertos momentos los ponen en conflicto, porque el generar el conflicto les da el poder de manejar el conflicto. Se puede decir que en la Tierra, en las épocas antiguas, se manejaba una base de evolución muy diferente a la que se está dando ahora. Podemos hablar de 3 categorías de seres humanos. La categoría de la élite, la que siempre ha querido dominar,
Son inteligentes, son cultos, tienen dinero, tienen poder, pero no tienen sabiduría. La sabiduría la tiene la segunda categoría de la pirámide. Esa segunda categoría está dada por seres de luz, seres que sí son sabios, son directores y guías y aparecen en ciertos momentos de la humanidad para guiar a las masas y orientarlas a una conexión espiritual, que es la verdadera esencia de los seres humanos. Y está la base. En la base encontramos a todas las masas. Esas masas que la élite piensa que solamente son como ganado, porque les gusta pastar, les gusta lo material y no tienen ningún interés de trascendencia en lo espiritual, mucho menos a veces en lo cultural. Entonces, estos tres grupos humanos se entrelazan y sirven de trampolín para lo que es esa fuerza contraria que va a ayudar a la humanidad a tomar conciencia y poco a poco subir en forma colectiva a unos niveles superiores. La pirámide de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada de Chichén Itzá, es una pirámide emblemática que expresa los niveles de conciencia de la humanidad. Ella nos presenta en la base unos opuestos que están bien diferenciados, que están bien distanciados. Es la etapa de la conciencia en que yo me veo muy diferente a ti y siempre para ti, para mí, tú vas a ser un opuesto. Yo tengo que competir contigo, tengo que chocar contigo para lograr algo. Pero a medida que yo voy subiendo en esa pirámide, esa visión de choque va disminuyendo hasta llegar al punto de unirnos y de intercambiarnos en una mezcla de energías de colaboración, de compasión y de armonía. Para lograr esto, el hombre desarrolla una especie de empatía, una especie de intuición, de capacidad de conectarme con los demás, no solamente con otro ser, otro congénere, otro ser humano, sino también con los animales, con la naturaleza. Y no verlos como que yo los tengo que dominar y que los tengo que suprimir o eliminar de la existencia para yo poder subsistir. No, yo lo que me veo es en el concepto de la interdependencia. Empiezo a aceptar a los otros y empiezo a sentir al otro como que si soy yo. Cuando nace eso, el otro también lo siente y se crea una comunidad de compenetración humana. Esos son los últimos niveles que debe de alcanzar la humanidad en estos tiempos. Es el pilar de la pirámide y este es uno de los símbolos masones, una pirámide que tiene en la parte de arriba un ojo con unos rayos de luz que representan la iluminación, el despertar de la conciencia a través del tercer ojo, de la intuición, de saber que soy interdependiente de ti, de que nunca voy a poder ser feliz mientras otro sea infeliz, de que nunca voy a lograr tener la verdadera prosperidad y el verdadero gozo si no renuncio a mis propios intereses materiales y egoístas, que debo tener intereses mucho más elevados, de que si tú eres feliz, yo voy a también a ser feliz. Esa es la nueva conciencia que se tiene que desarrollar en estas épocas. Y de alguna manera hay algunos países que tienen esa misión por sus características y su vibración. La vibración de algunos países es el escenario perfecto para gestar almas de luz. Venezuela es uno de esos países. Venezuela es un país que fue fundado por estos seres que tenían una conexión espiritual muy especial, que fueron preparados por Francisco de Miranda, que fueron los que crearon estas naciones con unas constituciones muy hermosas, con unos preceptos muy hermosos acerca de la sociedad, con una filosofía de vida muy hermosa. Esto ha venido cambiando en el tiempo por estas conspiraciones de la élite, donde se ha apoyado tanto a la derecha como a la izquierda en diferentes momentos. Y se ha creado conflictos en diferentes momentos justamente para mantener a la humanidad, a las masas, a los pueblos en la Matrix. ¿Qué es la Matrix? La Matrix no es otra cosa que una vibración.
una vibración de sufrimiento, una conciencia de oposición, una conciencia de enantiodromia, donde yo me opongo a ti sin ningún sentido. Hasta que no rompamos esa conciencia de oposición, de que tú no eres como yo, y no entremos en lo que decían los mayas, que es el salón de los espejos, donde yo descubro que tú eres otro yo y que yo soy otro tú, no llegamos al nivel, a la cúspide del clima de nuestra iluminación y de nuestro cambio, nuestra trascendencia evolutiva que necesitamos en nuestros tiempos. Para agregar a todo esto, tenemos que hablar que Venezuela específicamente es un país que está destinado a crear grandes mahatmas, guías espirituales, así como lo fue Gandhi. En el siglo pasado se dieron muy pocos mahatmas, eran graneaditos. Podemos hablar de Gandhi con su teoría de la no violencia, que logró a casi un país que es como un continente, que es la India, liberarlo del imperio inglés, uno de los imperios más masones, o digamos que es el líder de la masonería en el mundo. No quiero decir con esto que los masones sean conspiradores, y no todos están metidos en estas componendas a nivel mundial. Hay algunos muy iluminados, llenos de mucha luz, de una motivación muy altruista, pero no todos son así. Por otro lado, en Venezuela ha sido portadora de mahatmas, de seres también que han orientado procesos libertarios no solamente de nuestra nación, sino de otros países. Y aunque se dice que Gandhi lo hizo en India porque India era un país muy espiritual, tenemos otros mahatmas como Martin Luther King, que fue el que dio la energía, el poder de toda la raza negra, la raza afroamericana. Le dio el estímulo que necesitaba para libertarse de una esclavitud, de una nueva esclavitud, de una nueva forma de esclavitud que estaban sometidos. Martin Luther King fue un hombre que dio más de 250 discursos y dijo en una oportunidad: lo que nos separa a los hombres es la falta de comunicación y las distancias. Tal vez si él estuviera en esta época y viviera en las redes sociales, su discurso hubiese sido más potente. Muchos de estos hombres que han pasado por estos procesos, que son